Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de conferencias virtuales 2025 del Grupo de Trabajo sobre Historia del Derecho Local, Víctor Tahuanzuategui. En esta oportunidad daremos inicio a un nuevo ciclo que llamamos Diálogos Necesarios. El tema que nos reúne es la impartición de justicia en los pueblos entre la tradición jurisdiccional y el proyecto liberal, el caso mexicano, porque estará a cargo de la doctora Águeda Venegas de la Torre y la doctora Beatriz Rojas. Águeda Venegas es catedrática en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora en Historia Moderna y Contemporánea de México por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Fue becaria de la Fundación Sliger for de Jung, Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de Ámsterdam. Participa en proyectos de investigación en México, Chile, Finlandia y Francia sobre cuestiones de ciencia de la policía, la administración de justicia y municipalidad. Su trayectoria académica se ha orientado en estudios históricos sobre la justicia y el gobierno, en el tránsito del orden jurisdiccional a las proyecciones constitucionales del liberalismo. Cambios que se analizan desde los pueblos de Zacatecas, lo local, como espacios que posibilitan analizar las permanencias y adaptaciones de las prácticas jurisdiccionales en los proyectos liberales. De esta línea de investigación se desprenden varias publicaciones en revistas y libros colectivos. Por su parte, la doctora Beatriz Rojas obtuvo el grado de maestra en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año 1976 y el de doctora en la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia, en 1978. En ambos casos con trabajos dedicados a la Revolución Mexicana. Por invitación del doctor Luis González, fue una de las fundadoras del Colegio de Michoacán en 1979, donde trabajó hasta el 88, aunque no dejó de participar en cursos y eventos de aquella institución. La mayoría de sus publicaciones llevan el sello de la misma. En esta impartió los cursos de Historia General Contemporánea e inició una investigación sobre las élites novohispanas que culminó con diferentes artículos y un libro dedicado a la villa de Aguascalientes. Desde la Ciudad de México se integró al Instituto Nacional Indigenista para ocuparse de un ambicioso proyecto sobre los habitantes de la Sierra Madre Occidental. Este proyecto culminó con varios artículos y un libro sobre la historia de los huicholes. En 1992 se integró a la planta de investigadores del Instituto Mora, donde permanece hasta la fecha. Su interés por la historia regional ha sido muy claro, aunque no acepta que se le integre en este rubro, sino que lo aborda como la manera más fácil de plantear estudios de carácter general sustentados regionalmente. Así publicó un libro sobre los pueblos de Zacatecas y diversos trabajos ligados ya muy estrechamente al estudio del territorio. Se reconoce como seguidora de la historia crítica del derecho, lo que le ha permitido profundizar e integrar nuevas temáticas a sus investigaciones. Un ejemplo de sus nuevos intereses se encuentra en el artículo titulado De las cuatro causas a la división de poderes, las provincias mexicanas 1786-1835, publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español en 2020. Y en igual forma, el titulado El Tribunal de Minería y Distribución de Competencias, publicado en la revista Iuris Tantum en 2023. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí, doctora Venegas, doctora Rojas. Águeda, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Romina esta invitación y a la doctora Rojas por lo que decíamos hace rato, hacer pública estas conversaciones y por una deuda antigua, una deuda ahí pendiente, y sobre todo a quienes nos acompañan, que sé que en las preguntas van a enriquecer esta investigación. Bueno, esta investigación surge hace algunos años cuando empecé a tomar algunos cursos sobre economía y lo doméstico, que se empieza a meter en mis temas de investigación, sobre todo en la forma de leer las fuentes. Previamente yo ya había hecho una investigación sobre la justicia
pero tengo que reconocer que fue más institucional en una situación vertical de cómo se iba conformando dentro de un nuevo estado. En ese momento, varias cuestiones quedaron en la mesa y por algunas conversaciones con la doctora Beatriz Rojas fue de recuperarlo, pero tomar en cuenta lo doméstico y tomar en cuenta realmente el papel que van a tener los alcaldes en esta órbita de lo municipal. Y qué mejor momento que hacerlo aquí, porque al hablar de los pueblos en el primer federalismo mexicano, implica mucho hacerlo desde lo local. Entonces, este seminario sobre historia del derecho local, pues lo permite. Y es una historia que, como les comentaba, la enmarco en este proceso de transición de un orden jurisdiccional que muy bien nos ha explicado la historia crítica del derecho, donde los jueces van a tener la potestad de declarar derecho común y haciendo uso del arbitrio judicial. A una justicia que todos sabemos de dónde parten, pero a dónde se llega, ahí la historiografía ha planteado varios términos dependiendo de las preguntas que se hagan, que puede ser una historia, un derecho moderno, legalista, liberal, y yo dejo en la mesa, al final les diré por cuál me voy a declinar, y en este nuevo derecho lo que van a pegar mucho el primer constitucionalismo mexicano federal es a un derecho apegado a la ley. Y bueno, cómo estudiar la justicia en los pueblos depende de las preguntas. Se han hecho varios acercamientos, una, como les digo, muy institucional, donde se ve la administración de los pueblos como parte de una estructura de 3 instancias, y en la primera se ubican los ayuntamientos. También se ha visto desde los sujetos, pero en esta dicotomía entre jueces letrados, que es lo que se proyecta, hacia los jueces legos, que haciendo mucho énfasis en esos jueces letrados que no llegan a instalarse y por lo tanto un proyecto que queda sin consolidarse. También se ha hecho un acercamiento a la justicia en los pueblos desde la municipalidad, como esas funciones que ellos tenían y que van a garantizar la felicidad pública. Y también hay este acercamiento desde las prácticas concretas como la conciliación, los juicios verbales, que lo que muestran es cómo se va pasando y adoptando este proyecto liberal. En estas inquietudes, ahora lo que a mí me interesa es conocer las facultades, desafíos y formas en que actuaban los alcaldes de ir resolviendo los conflictos, pero en este espacio que él tiene tanto lo gubernativo como lo contencioso. Yo me había quedado en la parte contenciosa de verlo. En un momento, hace un año empecé a trabajar, no más, las cuestiones de policía gubernativa que tienen los ayuntamientos, y encontré que la información en las fuentes están en 2 órbitas, y lo ejecutivo y lo de justicia, judicial, pero se retroalimentan y van aclarando mucho el quehacer del alcalde en estos momentos de transición. Y bueno, el planteamiento, pues sí, empiezo yo con estas fuentes más de reglamentos, constituciones, pero una fuente muy interesante son las consultas que van haciendo los ayuntamientos a los magistrados, a los mismos legisladores, y también en las causas, y eso ya te da otro panorama. Entonces, yo quiero un poco aterrizar, compartir, para un poco ubicarnos en el espacio, no sé qué pasó aquí, que las cosas no, cuando uno quiere no, de el espacio, de qué es lo que me cancelar. Y no, perdón, ya lo tenía y lo perdí. Bueno, dejo en lo que lo voy consiguiendo. Lo que, por donde voy a irme es
¿de dónde empiezo? Con 1812, cuando se proclama la Constitución de Cádiz, y que se adopta en México de 1812 al 14 en medio de la insurgencia. Después, en ese momento, el territorio va a estar, perdón, ahora sí ya lo recuperé, pero no sé dónde quedé. Perdón, que quería proyectar. Ahora sí. Ya lo tengo. Y lo que quiero es aterrizar y ubicarnos en esta cuestión. La justicia siempre va a estar muy ligada con la cuestión territorial. Entonces, cuando se adoptan los principios de gaditanos, va a ser a través de las diputaciones provinciales que empieza a organizarse el territorio. Este que está aquí es el territorio que a mí me interesa. ¿Y por qué marco lo de territorio? Ahorita les voy a comentar. Empieza, les digo, va a estar vigente Cádiz del 12 al 14 en medio de una guerra de insurgencia. En 1820 vuelve a estar vigente y en ese momento, al año, es que llega México a alcanzar su independencia. Al año, como primera forma de gobierno, se establece una monarquía constitucional que continúa con los preceptos gaditanos, en un problema de representación entre el Congreso y la monarquía. Se establece una república federal y como república federal, y en esa lógica, cada uno de los estados van a tener autonomía para organizar su gobierno, y esto incluye la justicia. En esta organización tenemos 19 estados. Aquí volvemos a ubicar a Zacatecas. No sé si ustedes ven mi cursor. Se vuelve a ubicar Zacatecas, y la organización interna no es homogénea. Cada uno se van a formar de el estado, distritos, partidos y municipios. Otros van a ser estados, partidos y municipios. Y así tenemos el caso de Zacatecas, que yo les voy a estar hablando, que es que está formado por algunos partidos, ayuntamientos, y tienen un ayuntamiento cabecera de partido. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque cuando empiezan a proyectar la forma de justicia, van a decir que en los pueblos va a estar a cargo de los alcaldes, pero en estas organizaciones intermedias, como los ayuntamientos cabecera de partido o en los distritos, van a establecer letrados, que son los que van a ir acompañando a estos alcaldes en su quehacer. Este es el escenario y el espacio donde se trabaja, donde se va a hacer esta presentación, y que son estados que en esa autonomía también ellos van a organizar internamente su gobierno, su justicia desde tribunales. Todos van a establecer tribunales supremos de justicia que van a hacer frente a las dos audiencias que existía en México, que una estaba por acá en Guadalajara y otra acá en el centro, en la Ciudad de México. Y empieza este resguardo por defender la soberanía judicial para que las causas inicien y terminen en su territorio. Pues bueno, Carlos Garriga, cuando estudió el federalismo judicial en México, dijo que lo podíamos caracterizar por eso, por un federalismo judicial, ¿no? Y que en esa lógica es que para entenderlo hay que hacer desde la localización del territorio, y en este caso es Zacatecas, pero sí voy a estar mostrando algunas semejanzas y diferencias que se dan con otros estados. En esta cuestión, ¿cómo organicé la ponencia? Mi protagonista son los alcaldes en esta cuestión de lo gubernativo a lo contencioso, y voy a mostrar en un primer qué proyecto de justicia se está planteando, qué cualidades, que es importante, tenían ellos, y cuando ya quiero hablar de su actuar, lo voy a hacer a través de cómo me lo plantean las mismas fuentes, que es como policía, que le llaman policía gubernativa,
cuando lo hacen en juicios verbales que son por cuestiones menores y ya precisamente en lo contencioso con estos juicios. Para dar al último mis comentarios. Pues como les decía, en 1824 se establece el federalismo y en enero hace la acta constitutiva que lo que va a plantear son las directrices con las cuales se tiene que redactar la Constitución Federal, la misma que va a crear también algunos parámetros para que lo adopten los estados. Y en ella, sobre la justicia, dice que, y cito, administre pronta, completa e imparcialmente. Criterios que se replican en todas las constituciones estatales, en algunas solamente va cambiando completa por cumplidamente. Vuelven estas constituciones a retomar criterios gaditanos generales como la aritmética judicial de las tres instancias, prohibición de confiscación, prohibición de juicios por comisión y retroactividad de la ley, ciertas garantías a favor del detenido, sobre todo en la aprehensión, y una figura que más bien un acto que aparece en la Constitución gaditana es la conciliación, como un acto extrajudicial que va a estar ahí presente en estas constituciones. Y bueno, lo que les decía, en este federalismo judicial, ellos van a tener casi todos, bueno, todos tienen tribunales. Lo que se va a diferenciar de estos estados es la organización interna. Tenemos desde tribunales unipersonales, que es en Veracruz, tenemos estos tribunales de 2 o 3 instancias, y casi todos ubican la primera instancia en los alcaldes o jueces de paz, a excepción de Tabasco y Yucatán, solamente ponen los letrados. Y en esta cuestión de la justicia, empiezan a decir que la justicia se administrará aplicando la ley, y es lo que van a dar mucho énfasis, aplicar y ejecutar las leyes. Pero esto es una cuestión que va a estar sobre la letra. Otra de las cuestiones que empiezan a decir y que les interesa, pero que es un planteamiento que viene desde Cádiz, es la cuestión de la prontitud. Y es algo que reiteradamente vamos a encontrar en las fuentes, esta cuestión de la proximidad de los procesos, de que sean breves, que esté presente la responsabilidad, y vuelven a decir el apego a la ley. Sin embargo, y aquí es una cuestión que en esta nueva revisión de las fuentes, cuando empiezo a analizar los discursos, hay un cambio. De este apego a las leyes empiezan ya a decir apego al orden. Y es donde, ¿a qué orden estamos haciendo referencia? Porque ellos dicen apego a la ley, pero una ley que la están proyectando a que se van a realizar en muy poco tiempo códigos civil, penal y de procesal. Proceso que no se llega a hacer. Estamos en 1824, Zacatecas llega a elaborar su código, pero no promulgarlo en el 29. Oaxaca sí lo promulga en el 29. Jalisco hace también un proyecto, pero al darse cuenta que este proceso es largo, ya el discurso empieza a cambiar y el peso de la tradición se hace evidente. Es el pego al orden, un orden que es concebido desde lo jurisdiccional y se va a hacer muy presente. Bueno, en esta cuestión que les decía que los jueces van a estar los alcaldes son los que están en primera instancia, pues, ¿quiénes son? Y esta es una cuestión muy interesante, que van a empezar son ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayores de 25 años. Algunos estados sí empiezan a mencionar que sean menores a 20 años, con vecindad de a lo menos 2 años antes de su elección. Algunos también cambian esta periodicidad,
Y una cuestión que está presente es esto, con el disfrute de opinión de probidad y de juicio dentro del vecindario. Un juicio que se construía desde la vecindad y las virtudes cristianas del juez del antiguo régimen. Perdón. De lo anterior, se observa que el alcalde se elegía desde las virtudes y no tanto desde el conocimiento jurídico. Y si los ciudadanos cumplían con los requisitos, eran elegidos entre y por los vecinos, ciudadanos padres de familia, a través de una elección directa, un proceso electivo que ha llegado a denominarse justicia ciudadana. En este proceso electivo de entre los vecinos bajo criterios de reconocimiento y virtudes, es lo que va a predominar más que el conocimiento en derecho que ellos podían tener. Y esto lo que nos va a mostrar es directrices hacia dónde y cómo van a actuar ellos en el momento de lo gubernativo como lo contencioso, que es desde las lógicas tradicionales de impartir justicia, más que esos silogismos abstractos de la aplicación de la ley. Y bueno, sí que esa pregunta de cómo ellos se van instruyendo a la hora de dar justicia, porque es un vecino que apenas sabía leer y escribir, pero ¿cuál es esta formación que ellos tienen en la parte jurídica? Y Chuck Cutter hace una investigación para el caso de la justicia que él llama rudimentaria en el norte de la Nueva España, claro, en la Nueva España, y habla de que hay una serie de manuales muy básicos que se están transmitiendo entre ellos, manuales que les va diciendo y explicando cómo debe de ser las partes de un juicio, cómo deben de actuar y hasta las mismas redacción que debían, las fórmulas que debían hacer en sus juicios. Y el que él habla es este libro de Principios Rudimentarios de 1764. Pero, y aquí hay un ejemplo, ¿no? De la forma en que se puede examinar un testigo, el careo, y le va diciendo las fórmulas que debe de realizar y algunas sugerencias. Estos manuales pues, no pasan de 20 cuartillas prácticos, pero también para ya el periodo constitucional de México, tenemos este de 1820 que hace Wenceslao Banquera, que es de Querétaro, fue alcalde y hace el directorio político de los alcaldes constitucionales. Pero cuando empieza a hablar a los señores alcaldes, ya les va diciendo y nos da elementos de cómo planteaban ellos su justicia. La administración de justicia en sus disensiones domésticas y en algunos momentos les empieza a hablar como ustedes que son los padres de familia, entonces ya nos está hablando de una justicia doméstica que ya poniendo el ente más agudo cuando uno lee las fuentes, sí empiezas a hablar, a hacer estas referencias que hacen sobre ellos de padres de familia, de esta actuar doméstico. Y también estas son herramientas que ellos van teniendo a la hora de hacerse de la justicia, pero también hay este acompañamiento que van a tener de parte de los asesores y de los jueces letrados que yo les decía que se ubican en estas instancias intermedias de la organización territorial de cada uno de los estados. Saben que carecen de jueces letrados, quisieran tenerlos todos en primera instancia en los pueblos, pero la realidad los hace que los ubiquen en lugares estratégicos. Y bueno, otra de las características que va a tener es que en este momento los alcaldes son empleados públicos y por lo cual debía estar fuera de toda sospecha y se les exigía responsabilidad. Dos recursos que van a predominar en este periodo son la recusación y la nulidad. Garriga menciona que va a tener un cariz muy peculiar la recusación porque, y cito, operaban sin expresión de causa y con plenitud de efecto, en una suerte de recusación perentoria. Al momento que la parte tenía la sospecha
del actuar o malicia, porque era el término que usaban, de la malicia del alcalde, le comentaba a él mismo que ya no quería que siguiera el proceso en un acto de recusación y él tenía que remitirlo a el otro alcalde, al regidor del ayuntamiento, o se hablaba y lo planteaba de que había ayuntamientos que estaban recusados completamente y pasaba al ayuntamiento más cercano. Esta cuestión la dejan como malicia, pero siempre queda como qué es la malicia y la van a precisar en la ley orgánica de los tribunales de 1832, ay, que ahí medio se ve, a cuáles eran las acciones por las cuales se puede recusar al alcalde. 1, por tener interés directo en el negocio. 2, por tener algún pariente consanguíneo hasta 4º grado de inclusión. 3, por amistad estrecha o inmediata notoria con alguna de las partes. Y 4, por haber consultado o sentenciado definitivamente en otra instancia en el asunto de que se trata o por haber intervenido en el mismo como arbitrios, procuradores o abogados. No muy distinto a lo que la Ley Orgánica de Tribunales de Michoacán señaló en 1834. El otro recurso que van a hacer también uso es el de la nulidad, que lo aplicaban una vez que dictaban sentencias. Si una de las partes no estaba de acuerdo, se anulaba el juicio y tenían que presentarlo ante la segunda instancia, que en este caso va a ser la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, una de las cuestiones que, algo que también se me olvidó mencionar de la recusación, que es un recurso que está tan, era tan accesible y tan recurrente que señalaban en esta ley orgánica que era un derecho de todo el ciudadano, y cito, como acción popular, tenían que hacerlo. Bueno, lo que estamos viendo en estas formas de cómo les exigieran la responsabilidad es que estaban garantizando, a final de cuentas, o evaluando la forma, el comportamiento de los jueces o alcaldes, más que la aplicación de la misma ley. Y bueno, lo que yo en un momento que comentaba es desde dónde lo voy a plantear. Son 3. La policía gubernativa, que eran por faltas menores a 10 pesos, ligeras que no merecieran una pena correccional, y ahí los jueces actuaban, o alcaldes, como jueces pedáneos, donde lo que van a decir casi todas las constituciones, bajo providencias de policía gubernativa. Así lo van a estar llamando, y lo que van a decir es que es un arresto, lo que se plantea era un arresto para corregir conductas menores. Esto, más que en los reglamentos de justicia, los vamos a encontrar más en las partes gubernativas, y sobre todo lo van a explicar cuando hacen un reglamento de vagos. Y lo que es un arresto correccional, lo que se plantea en este periodo es que este arresto sea útil y que se vayan a trabajar a alguna casa de manufactura o al presidio militar de Fresnillo. El otro que se va a plantear es el de ya delitos, que ya no es lo correccional y de gubernativo, sino ya más del ámbito contencioso, delitos menores que eran mayores de 10 y menores de 100 pesos, algunas faltas de livianas y que solamente merezcan una advertencia, reprensión o corrección ligera. Este se hacía por juicio verbal, no entraba por el escrito. Y lo que va a decir, por ejemplo, Zacatecas, es que este juicio, los alcaldes deben de dar lo que estimen de justicia, darán lo justo, sus resoluciones son sucintas, y algo muy presente es que debían de actuar bajo parámetros de amistad y de prudencia. Hace mucho la énfasis. Y por último está el escrito, y aquí son los delitos mayores a 100 pesos. Y en esta dinámica
ellos van a plantear algo, van a recuperar algo muy interesante que hizo Cádiz, que se va el acto extrajudicial de la conciliación. Hay una denuncia que las salas de los alcaldes o estos juzgados de primera instancia están repletos de causas que no pueden salir, entonces lo que quieren es dar, antes de que empiece el juicio contencioso, que es mayor a 100 pesos, resolverlo de forma amistosa, en un acto extrajudicial que solamente se podía aplicar con las causas civiles, no criminales, salvo que se tuviera que reponer algún derecho. Y en este juicio, lo que participaba el alcalde, cada una de las partes que buscaban reponer este derecho, que estaban en el litigio, iban acompañados de dos hombres, de dos buenos hombres. Y bueno, esto qué es lo que es interesante de este juicio, que vuelven a pedir que el juez actúe bajo prudencia, y lo que van a estar recalcando mucho es que es un acto de amistad más que de autoridad y de jurisdicción, ¿no? Y ya se buscaba reponer el juicio, que se resolviera el conflicto de forma amistosa. Si esto no llegaba a hacerse, se tenía que certificar que se había intentado la conciliación y la parte tenía que presentarla ya en el juez para hacer su juicio por medio contencioso. Aquí lo que me interesa rescatar de esta parte de del juicio contencioso y la participación del alcalde es la comunicación que va a tener con el asesor. El asesor es el que va a estar acompañando siempre bueno, no siempre, dependiendo de dónde estemos, no es lo mismo la justicia en Mazapil, que vieron que era al norte y que nada más había un ayuntamiento, que en el centro del estado. Allí partidos que siempre va a haber uno o dos alcaldes y en cambio en otros ninguno, pero en esta comunicación hay un momento clave que es cuando las partes empiezan a presentar sus pruebas, y es ahí donde o podía tener las cualidades necesarias el alcalde para saber cuáles eran pertinentes y finiquitar el juicio, o se abrumaba de una forma sorprendente de tantas causas que podían pasarse 10 años. En esa, los alcaldes empiezan a decirle, los asesores empiezan a pedirle a los alcaldes que hagan una evaluación, luego que revisen, que reciben las pruebas para que se las remitan. Bajo esa evaluación, los asesores la revisaban y evaluaban desde doctrinas jurídicas y me daban sugerencias sobre la validez de esos testimonios y de la misma sentencia. Y al final le decía, cuando dé la sentencia, también vaya mostrando razones de ella. El dar ya razones, lo que ya se estaba haciendo es vincular al juez a una orden o a una ley, sea una ley de antiguo régimen, pero antes el juez no podía dar razones porque la justicia se garantizaba en su propia persona. En este momento ya empiezan a solicitar una forma, si quiere considerarse, muy rudimentaria de fundamentar la sentencia, que solamente Nuevo León, Oaxaca y Yucatán en su constitución sí van a solicitar que se haga este fundamento de sentencia y de institucionalizar este vínculo entre el rey y el juez. Y bueno, ¿por qué considero que la justicia de los pueblos están entre lo jurisdiccional y el apego a la ley? Y lo voy a enmarcar en 6 puntos. El primero, que hablan de un apego a la ley, pero ¿a qué ley? O sea, ¿de qué estaban entendiendo por ley? Constitucionalmente nunca definieron qué era ley, pero ya era útil la medida para asegurar los derechos de los ciudadanos y su prosperidad general. Nada alejado a las fórmulas antiguas de elaborar leyes útiles y provechosas para el bien público.
La otra cuestión es que Zacatecas tiene una cuestión peculiar de promulgar las leyes. Podríamos pensar, como varias, que desde el poder legislativo se promulgaban, pero no, aquí la elaboraba el legislativo y la mandaba a que la comentaran ayuntamientos, corporaciones y ciudadanos, y esto nos empieza a dar una serie de orígenes de la ley y que no van a tener concebido que la ley o se origina de un poder preestablecido como era el legislativo y que manda orden, el orden liberal. La otra es que quienes son encargados de dar la justicia, los alcaldes, empleados públicos elegidos entre y por los vecinos por reconocimiento público sustentado en virtudes. Y hacen mucha referencia a estas cualidades y su acción van desde referentes domésticos, y bueno, que lo que ellos se tienen que encargar es de restablecer un orden y reponer un derecho como los padres de familia que son. Y esta evidencia de los referentes domésticos va a ser muy clara en esta comunicación entre los alcaldes, legisladores y los magistrados. Otra de las cuestiones es que para dar justicia ellos y constantemente están haciendo referencia a la prudencia. Y la prudencia era la virtud del antiguo régimen para que los alcaldes dieran lo justo bajo la tradición y bajo recuperando un patrimonio autorregulativo de cada lugar. Y así lo van a hacer evidentes ellos, es que tienen que actuar bajo prudencia, como lo manifestó el alcalde de Villanueva en 1826, y cito, si los jueces han sido precisamente puestos en la sociedad para este objeto de dar a cada uno lo que es suyo, aclarando los derechos cuando estos sean dudosos y aplicando las leyes. Lo que reiteró en su momento un diputado desde el legislativo diciendo los alcaldes harán lo justo, cito, valiéndose de los medios que le dicte y sugiera la prudencia. Otra de las cuestiones a considerar, ya avanzo, es que ya sí hay un apego a un Estado moderno que se va a ver muy evidente con estos mecanismos estrictos de responsabilidad que están institucionalizándose, sí estaban presentes en el antiguo régimen, pero aquí ya empiezan a tener otros cariz. Y la cuestión es también esta cuestión de motivar las sentencias. Y por último, una justicia que apegada a la ley, liberal, yo me quedo que es una justicia apegada a la ley, porque hay una cuestión de, bueno, mis fuentes no hablan mucho de liberal, y qué era el liberalismo en ese entonces, y me dio algunas luces, los catecismos que se divulgaban mucho en esa época, y hay un catecismo sobre el gobierno federal de México de 1827 que dice, se llama gobierno justo el que sabe respetar los derechos de los pueblos y conservarlos en ellos. Entonces, un liberalismo que hace mucho referencia a lo jurisdiccional. Y para terminar, las propuestas gaditanas fueron retomadas por el Congreso de Zacatecas, que de igual manera planteó modificaciones para proyectar una justicia eficiente. No obstante, en los expedientes judiciales se observa que la tradición prevaleció y no se consolidaron plenamente los nuevos ideales ante un régimen de derecho no codificado. En este contexto, los alcaldes continuaron impartiendo una justicia doméstica que se apegaba a las lógicas tradicionales y sociales de la comunidad, que a silogismos abstractos que buscaban los congresos estatales por medio de los códigos. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Águeda, por tu presentación. Muy, muy enriquecedora. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero antes queremos escuchar lo que la doctora Beatriz Rojas nos quiere contar ahora sobre este mismo tema de la impartición de justicia
en los pueblos en este momento de transición entre la tradición jurisdiccional y el proyecto liberal. Adelante, Beatriz. Pues muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación porque me puso a reflexionar sobre cosas que hice hace muchos años y sobre cosas que no he hecho, lo que me ha permitido pues comparar el momento historiográfico que me tocó a mí cuando yo me ocupé de esos asuntos y lo que le ha tocado a Águeda a través de sus trabajos. Me puse a ver los diferentes trabajos donde Águeda ha abordado la justicia. Vi el trabajo que hizo o la forma en que integró la justicia en su tesis de maestría, en donde le dedica apenas unas cuantas páginas y dice muy someramente lo que es la justicia. Posteriormente, en su tesis de doctorado, dedicado ya a la justicia, cómo la aprecia y cómo la presenta, y pues sí todavía está una justicia muy apegada a la norma, en donde todavía hay una serie de consideraciones que no se recuperan, y después ver sus trabajos actuales y ver cómo ya nos está aterrizando en la justicia por lo doméstico, siempre que estemos hablando de la justicia local, ¿no? Entonces, eso nos da una pauta, no nada más de los trabajos de Águeda, sino también del interés que en México se ha ido desarrollando por estudiar la justicia y por verla con ojos diferentes de los primeros trabajos que se hicieron desde que se empezó a estudiar el liberalismo mexicano, en donde las principales temáticas que se trabajaban eran los códigos y la sustanciación de los expedientes. Entonces, esas eran las dos líneas que durante mucho tiempo rigieron el trabajo de los historiadores y de los historiadores del derecho que se interesaron en estudiar la justicia. Yo por mi parte tendría que decir que Águeda me llevaba una delantera en cuanto a su interés por la justicia y me la sigue llevando porque, como lo hice en mi presentación, no lo hice a propósito porque en ese momento todavía no conocía yo la forma en que Águeda iba a presentar esta exposición, pero mi interés ha sido sobre todo el territorio, ¿no? Y entonces Águeda lo introduce ahora como un elemento a trabajar para la justicia y lo confirmo y los estudios o el análisis que yo he hecho de impartición de la justicia lo he visto sobre todo territorialmente. No voy a hablar de mis investigaciones, pero voy a aprovechar lo que he hecho para recapacitar sobre lo que Águeda nos presenta a final de cuentas en toda su exposición, que es lo que interesa aquí en esta reunión. Y lo junto también a lo mío, porque, bueno, pues yo no puedo hablar más que haciendo una comparación o los intereses que yo he tenido, y lo uno sobre todo a la transición, ¿no? El asunto también de abordar todo el desarrollo de la historia del siglo XIX bajo una perspectiva de transición, pues en México está tomando forma, pero tampoco ha sido el centro de los estudios que se han hecho, pues no nada más en relación a la justicia, sino en relación a la ley, en relación al gobierno, en relación a la conformación política. Y yo creo que una de las principales cosas que nos está ofreciendo Águeda en este trabajo es marcar la justicia como un elemento para catalogar la transición. Y entonces, de esa perspectiva, los diferentes momentos que ella misma nos ha relacionado en esta exposición, que fue mucho más larga del documento que a mí me dio, entonces agradezco porque me da más elementos para hablar sobre el tema, es cómo paulatinamente la historiografía ha ido recuperando elementos que permiten ir, podríamos decir, para usar un término jurídico, sustanciando la transición, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo lo intenté hacer en ese trabajo sobre Zacatecas, que final de cuentas fue lo que hizo que Águeda y yo trabajáramos juntas. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, muy influenciada por la historia del derecho que se practicaba en ese momento en México, me interesé mucho más en la ley. Y entonces yo traté de ver
cuál era el significado de la ley en la transición. Y tengo que decir que estoy satisfecha porque me di cuenta que la ley en ese momento no tenía mucho valor, que se podían hacer constituciones, que se podían hacer leyes, pero que al final de cuentas quedaban como un proyecto a futuro y que se veían como algo que se iba a poder desarrollando. Entonces, en este sentido, asimilo el desarrollo de la justicia también en esta visión que se tenía de la ley, como un proyecto. En una ocasión hice un evento en donde llamé el proyectismo liberal, o sea, como si todos los procesos que se estaban planteando en el momento para implementar una nueva forma de gobierno fuera un proyectismo. O sea, se estaban implementando elementos, pero estaban como en el futuro a dónde vamos a llegar. Y yo creo que si observamos el desarrollo del siglo XIX desde una perspectiva constitucional, podríamos decir, pues nos vamos a dar cuenta que todo está en el papel, pero que queda como un proyecto de actuación y de ir asumiendo y de ir integrando todos esos elementos que consideran que tienen que ser necesarios para obtener, llegar a un gobierno en donde la ley sea la norma. Entonces, a partir de esa observación, yo recupero la última parte de las 4 elementos que presenta Águeda en el escrito que a mí me entregó, que no son tan evidentes en su exposición, porque en su exposición se explayó mucho más de lo que venía en este documento. Y me interesa fundamentalmente lo último que ha dicho en relación a la observación, y aquí tengo que decir que por lo menos para mí, esto lo he obtenido de la lectura de Romina Zamora, ¿eh? Y que lo hemos podido integrar y que yo creo que ha sido un elemento muy benéfico como para poder explicarnos la función de los gobiernos locales y la función de los alcaldes. Y entonces, Águeda y yo hemos vuelto a trabajar por un encargo que me hicieron y que tuve la oportunidad de integrar a Águeda en el trabajo, porque yo sabía que sus conocimientos sobre justicia eran mucho más amplios que los míos, en una revisión historiográfica que estamos haciendo de lo que se ha hecho sobre la justicia en la historiografía de México y también de Centroamérica. Y entonces, después de hacer un recorrido por no tantos trabajos, porque realmente en México el interés por la justicia no ha sido muy amplio, pero sí podemos observar con el conocimiento que nosotros tenemos ahora de la participación de los jueces como elementos, a ver, luego se me van los términos que quiero utilizar, de una dimensión doméstica de la justicia. Yo les propongo a los que estamos haciendo esa revisión, final de cuentas, de catalogar todo el proceso local de administración de justicia como con la dimensión doméstica. Tenemos una serie de elementos que no voy a exponer aquí, Águeda expuso algunos, pero yo creo que es una forma de ver y de comprender toda la estructura de gobierno que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX y que en la última instancia, podríamos decir, impidió que muchos de los elementos de la nueva forma de gobernar, o por lo menos los que hacemos nosotros, de esas formas de gobernar que presentaban en el momento, no coinciden con lo que se proponía en ese momento. Y es una lectura, en mi opinión, errada de nosotros desde nuestro presente y que no lograba entender o no lograba ver cómo se organizaba y cómo se concebía en ese momento, y posiblemente hasta los mismos actores del momento eran inconscientes de los esquemas y los mapas que tenían de cómo tenía que ser el gobierno, que contraponían lo que ellos estaban planeando para llevar a cabo una nueva estructura de gobierno. Y me refiero a la parte corporativa del gobierno. Y me refiero a eso porque la fuerza de las corporaciones sigue vigente
muy presente en toda la primera mitad del siglo XIX y en los gobiernos locales sobre todo. Yo he hecho un seguimiento intrigada por ver que todos los que podemos catalogar como jueces, pero que en el fondo tendríamos que meter dentro de la dimensión doméstica, toda la justicia de primera instancia tiene que estar en manos de los habitantes del lugar. Entonces, yo creo que ese es un elemento que nos da mucho el sustentar el por qué podemos considerar que la dimensión doméstica de la justicia a primera instancia es fuertísima y que eso al mismo tiempo impidió desarrollar una serie de elementos posteriores como para implementar una justicia de leyes y no nomás una justicia de comprensión de la problemática de una región en donde los jueces lo que tienen primero y que tienen que cumplir. Nosotros vemos, por ejemplo, el tiempo que piden de vivir a un juez en un lugar, en que tiene que conocer el lugar para aplicar una serie de normas que vayan de acuerdo a la localidad en donde está emitiendo, en donde está ejerciendo como juez. Y eso nos da realmente pues una dimensión doméstica de la problemática de cada una de las regiones. Yo creo que sobre esto hay mucho más que decir, mucho más que trabajar. Yo quiero quedarme en alguna forma aquí para decir que realmente la propuesta de Águeda es muy interesante y es muy interesante porque, en mi opinión, nos permite ir no nada más al estudio de la comprensión de la impartición de justicia, sino realmente a un estudio de la comprensión de la transición y que esto nos puede servir de mucho para hacer una larga extensión y registro de por qué la transición fue tan larga en este caso en la Nueva España. Yo sé que en otros lugares fue muy diferente, también tenía un pequeño speech que ya no voy a dar, porque a mí me asombra mucho las diferencias en los procesos que se vivió de Argentina con México, con Nueva España. Y esto se debe, en mi opinión, y yo creo que lo he comentado varias veces con Romina, es el no haber aplicado la Constitución de Cádiz desde un principio. Y que eso para México marcó una pauta desde muy temprano y que fue realmente la norma que estuvo presente durante pues gran parte del siglo XIX. Entonces, la experiencia de haber aplicado Cádiz en toda su extensión y sobre todo en una que es muy importante, que es de la organización del territorio y la forma que se tiene que organizar el territorio y que eso está muy implicado en los demás procesos para inventar una forma de gobierno diferente a la que había establecido el gobierno de la monarquía católica. Entonces, bueno, sin duda dejo cosas pendientes, no puedo decir todo lo que anoté del trabajo de Erika. Realmente, yo que hemos estado en contacto, hemos trabajado juntas durante mucho tiempo, pues me da mucho gusto tener a Águeda ahora realmente con quien discuto y con quien puedo platicar de muchas cosas, lo cual quiero decir que en la historiografía mexicana tampoco es muy común, ¿no? Son temas que hemos estado desarrollando, pero no que levantan muchísimo interés, pero yo creo que es una buena oportunidad en esta ocasión de exponer lo que estamos pensando y lo que estamos trabajando. Pues muchísimas gracias y agradezco el que me hayan invitado en esta ocasión para poder compartir en lo que estamos interesados en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por las señas de que no se me habilitaba el micrófono. Realmente es un placer escucharlas. Sí nos quedamos con más ganas de que Beatriz nos siga contando qué ha visto en el trabajo de Águeda, porque me parece que esa reflexión es muy rica, y necesaria para, bueno, para todos. El caso mexicano resulta muy interesante. Yo tengo preguntas que quisiera hacer en plano comparativo. Me gustaría, sí que, creo que a todos, que Águeda nos diga qué opina de los comentarios, que quiere agregar,
para que esto sea realmente un diálogo, que podamos conversar y enriquecer de esa manera nuestro conocimiento sobre esta transición en el caso mexicano. Águeda, por favor. Ahí está. Bueno, parto con lo último que me comentó la doctora Rojas. Bueno, para empezar, nosotros traemos un diálogo de recuperar la dimensión doméstica a la historiografía mexicana para explicar lo local, no solamente a la justicia. La misma gobierno, aquí anda Evelyn, que ella lo vio desde la parte de ejecutiva de los ayuntamientos con los jefes políticos, y que sí, o sea, hay una serie de elementos de construir lo doméstico como una metodología, como un marco teórico que podemos alimentar entre nosotras para ir desde el local viendo esas permanencias. La doctora Rojas, es el hecho de que Cádiz estuviera vigente la Nueva España va a marcar muchas directrices. ¿Por qué? Porque Cádiz va a constitucionalizar prácticas jurisdiccionales de antiguo, o sea, estas prácticas jurisdiccionales, ¿no? Entonces lo que está haciendo es continuar lo justo, la policía, lo corporativo, de alguna forma, en este primer constitucionalismo mexicano, que estamos aparte en los bicentenarios y que se están haciendo un montón de congresos, de seminarios, donde yo sí veo de repente que vuelve a estar el interés del municipio, pero ojalá que en esta recuperación del municipio, más que mirar, como lo ha hecho por mucho tiempo la historiografía, hacia el punto de llegada, que es el liberalismo, veamos el camino, de dónde vienen unas características propias, ¿no? Entonces, pues ella sí se vio muy corta, la doctora Roja. A veces son tan ricas que nos puede decir en estos largos 20 años, y que el día de hoy me sentía en examen profesional, porque ahorita el cambio de esta perspectiva de lo doméstico, de lo económico, empezó hace 4 años a partir de estos cursos que nos invitó Romina, y que fue cambiar el lente. O sea, esta caja de herramientas teóricas que yo tenía para ver la justicia muy institucional, fue hacerla a un lado y cambiar estos lentes que me dieron más elementos, ¿no? Y que yo creo que nos permite hacer una revisión historiográfica bastante interesante y aclaradora. Elementos que no dudemos que hasta la actualidad estén presentes en estos pueblos indígenas que aún tienen sus formas de gobierno. Muchísimas gracias, Águeda. Me gustaría que la doctora Rojas nos cuente algo más, porque para mí su trabajo de ¿cómo es? De las 4 causas a los 3 poderes me pareció seminal. Ella es siempre muy humilde y no se considera una gran teórica, para mí es una gran teórica, y es un trabajo que me recomendó Bartolomé Clavero en su momento, no me lo dio ella, sino Bartolomé Clavero, como diciendo, mirá qué buenas cosas están teorizando desde la propia América y para este momento de transición. Entonces, creo que las palabras de la doctora Rojas sobre la transición son fundamentales. Antes de darle la palabra, quisiera saludar a los colegas que se fueron sumando, el doctor Fresia, la doctora Camacho, Gabriela. Es una alegría siempre compartir con ustedes, algunos que están todas las veces, que les puedo tomar asistencia, otros que se suman
cuando es posible, cuando sus obligaciones se lo permiten y el tema les interesa. Y eso es lo bueno que tiene esta modernidad virtual, que no reemplaza a lo presencial, yo digo que reemplaza a la nada. Y entre nada y poder encontrarnos, esto es, bueno, un privilegio de estos tiempos, que van cambiando como los momentos historiográficos de los que hablaba la doctora Rojas. No es lo mismo una investigación hace 20 años que una investigación ahora. Beatriz, ¿quisieras agregar alguna cosa? Pues mira, yo sigo pensando en la transición. Me interesa mucho, pues, como llegar a ofrecer un poco más de lo que hice entre las cuatro causas a la división de poderes. Yo creo que es un principio, pero yo creo que lo de la justicia, permite un acercamiento a seguir la transición y ver desde cuándo la impartición de justicia y cómo se organizó pudo formar parte de llegar, al final de cuentas, a ser una justicia de leyes, ¿no? Y el hecho de que se dejara tantas capacidades en los pueblos y que fuera siendo necesario todavía que fueran electos, ahora regresamos también a un sistema electo un poco patichueco, del cual no quiero hablar ni acordarme, pero no era para nada lo mismo. Nos denota la concepción de gobierno que se tenía todavía todo a lo largo del siglo XIX, ¿no? El hecho de que los jueces tuvieran que ser todavía de cercanía y que tuvieran que estar implementados en el territorio. Y yo creo que hay mucho de territorial en todo lo que tenemos que estudiar también para el siglo XIX. Yo creo que es un punto de partida que nos permite acercarnos, pero que hay que ir disgregándolo y atacándolo por las diferentes formas en que participa para definir cómo esa transición se fue llevando a cabo, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también el discurso del, del papel que desempeñan los representantes que están a cargo del gobierno. Recuerdo ahorita uno de los últimos trabajos de Alejandro Agüero, en que la economía doméstica predomina y está muy presente también en la elaboración de una forma de gobernar en el siglo XIX, existe en México y no lo hemos recuperado, ni siquiera en muchas ocasiones he empezado a recuperar. Afortunadamente, el otro día en el seminario al cual sí asistí, gracias a que tú me comunicaste que ibas a estar allí con Viridiana, veo que siguen esa línea, que siguen con seminarios, que siguen buscando cómo la parte doméstica sigue presente en la búsqueda de una transición y de una forma de gobernar. Yo creo que puede traer bastantes resultados positivos para seguir el momento de la transición. Entonces, no es fácil, no es fácil porque la transición se tiene que seguir por muy diferentes líneas. Yo me acerqué a la economía política. Yo creo que es otro de los elementos que tenemos que trabajar para qué es la economía política y cómo influyó desde finales del siglo XVIII en una idea de gobierno diferente. O sea, no quiero hablar mucho porque realmente son cosas que están apenas empezando a seguirlas pero yo creo que con el tiempo nos pueden dar buenos resultados para ver cómo, final de cuentas, lo que tenemos que detectar es la formación del Estado, ¿no? Porque, bueno, pues eso fue un proceso largo de conformación y que eso nos aclararía cómo el siglo XIX fue desarrollando esos elementos que permitieron la conformación de un Estado. Digo, de la burocracia no sabemos nada, o sea, de una serie de elementos que teóricamente se presentan como conformadores del Estado, tenemos que ver realmente si eso funciona o no funciona y qué se entiende por eso, ¿no? Entonces, y por supuesto que lo de la justicia está presente. ¿En qué momento la justicia salió del ámbito local y se conformó realmente en un poder y
y la economía, las finanzas y todo está por buscarse y por detectarlo y por explicar que fue ese siglo XIX generador de un Estado, ¿no? Es muy interesante lo que dice Beatriz, porque me parece que estamos embretados en un cambio de significado de los mismos significantes. Entonces, hay cosas que se nos han escapado porque hemos pensado que economía en el siglo XVIII es lo mismo que economía en el siglo XX, que policía era lo mismo que gobierno o gubernativo, eran las mismas cosas y ahora estamos descubriendo que no lo eran. Entonces, creo que ahí tenemos una clave muy interesante porque en los documentos está, nada más que no supimos verlo. Estamos, como decía Águeda, cambiando el lente. Adriana hizo una pregunta en el chat. Quiero felicitar a la doctora Venegas por su excelente presentación. Quisiera preguntar acerca de los jueces y su formación. ¿Se trataba de actores locales, de patriarcas, o más bien de un grupo itinerante que se desplazaba dentro del territorio o entre distintos territorios? ¿Podrías contarnos más al respecto? Para Águeda. Águeda, si puedes responder. Los jueces, los alcaldes, los que están a ras de tierra, esos en su mayoría son letrados, no formados en derecho. Esta parte técnica del derecho se los van a dar ahora sí letrados, y su formación sí la vamos a encontrar. Había el seminario, ay, ahorita se me fue el nombre, ahí mismo en Zacatecas. Y esto está, ahí van a tener su formación técnica. También se están yendo a la ciudad de Guadalajara, que es una bueno, donde había una audiencia y por lo tanto una real mando, y hay una discusión en este seminario que está en Guadalupe, Zacatecas, que doctora, 10 kilómetros, son las materias. Ahora, podían terminar sus materias y tenían que evaluarse o titularse frente al Congreso y ante la Suprema Tribunal de Justicia del Estado. Estas dos instancias eran los que los evaluaban y calificaban para que una vez aprobados entraran a trabajar en la parte de gobierno o de Estado, lo voy a llamar así, para la parte al espacio público. No quieren trabajar como jueces letrados, ellos quieren estar como magistrados privados o en las legislaturas, pero cuando ya establecen, por eso establecen y hacen distritos de letrados para que estén auxiliando a los propios alcaldes, porque una que no había, y cuando empiezan a ver y a sumarse, los mismos abogados no es su interés irse a Mazapil, al norte, a la nada, hasta Me parece que hubo un problema con el sonido de Águeda. Sí, yo no oigo nada. Ahora está. Bueno, quedó sonando tu respuesta. Eso sería. Me parece que estás con mala conexión, pero
Bueno, ya Ah, ¿no me habrá oyeron? No, no. muy, muy poco. ¿Sí me oíste? Ah, no, tenía plan B. Ahora no te escuchamos nada. En esta, sí, no. No. Bueno, nada, ya nos contarás en tu próximo artículo un poco más sobre este tema de la itinerancia de los letrados. Muchas gracias, Adriana, por la pregunta. No sé si alguien más quisiera hacerle una pregunta a Águeda o a Beatriz. Este, Ricardo Fresi está aplaudiendo. Porque la verdad que ha sido una exposición muy, muy buena. Yo sí tengo preguntas porque me interesa mucho esta diferencia del caso mexicano con el caso rioplatense y tucumano, que es el que yo conozco. Y es desde lo más básico, a qué se refieren cuando hablan de los pueblos. Porque aquí sí hubo una discusión entre el pueblo y los pueblos, que lo trabajó mucho Geneviève Verdot, pero el pueblo era la nación y los pueblos las ciudades. Aquí estoy viendo que ustedes cuando hablan de pueblo es una instancia intermedia. Son estos estados que incluyen varias ciudades. Este, Me gustaría si alguna de las dos recoge el guante, sería muy interesante. Lo mismo que esta idea de policía gubernativa, porque la policía ejerce gobierno o se está refiriendo a un gobierno doméstico. Entonces pueden castigar como padres de familia, que es la vieja definición de Valentín de la Foronda. Con la policía tenemos un proceso de judicialización y posterior desjudicialización, porque la policía nace como una extensión del poder del padre al exterior de la casa, pero después tiene una potestad, como vos nos estabas mostrando, de atender casos judiciales o casos menores que también podrían considerarse no, que no necesitan proceso, sino una conciliación, para después desjudicializarse y no ejercer ninguna función de justicia. Entonces es un proceso, me parece que súper interesante dentro del cambio semántico del concepto de policía. ¿Qué significa la policía y cómo es la relación con la justicia? Bueno, acá creo que son dos preguntas bastante grandes. Y la tercera, me encantó, Águeda, la proyección que hiciste de las instrucciones a los señores alcaldes constitucionales que son elegidos como padres de la patria. O sea, esta idea que ya tenían los regidores de cabildo, de antiguo régimen, se mantiene en este nuevo periodo constitucional, liberal, estatal. O sea, estamos sumando un montón de características, pero los gobernantes siguen siendo los padres de la patria. Eso me pareció genial, un hallazgo. Y la cuarta cuestión que me queda sonando es, en todo este desaguisado, ¿quién es el sujeto de derecho? Porque estamos hablando solo de pueblos españoles, estamos hablando también de pueblos de indios, o cómo se incorpora la figura del indio, del mestizo, del criollo dentro de esta administración de justicia. Bueno, y después de abusar como he abusado de mi posición de coordinadora, les dejo la palabra tanto a Águeda como a Beatriz. A ver quién se ¿Sí se anima. escucha? Ahora sí. Las dos queremos tomar la palabra. Este, yo de la policía quiero decir, he platicado últimamente con Águeda sobre policía. Ay, no tengo, sí tengo abierto. Sobre policía y le digo, ¿sabes qué?
es algo que está en proceso de estudio. Decir algo ya concretamente, yo no me animaría, no lo conozco, no lo sé. Es algo que estamos observando y que estamos siguiendo para decir realmente en dónde queda la policía, si queda dentro de la versión que se hace como de mejoras de la ciudad, de vigilar, de estar, o si tiene realmente una función de justicia. Entonces yo no tomaría partido para decidir, final de cuentas, en dónde colocar la policía. Yo creo que sobre todo leía tu trabajo, Romy, en Justicias Situadas, que me orienta bastante, pero que no me permite decir algo sobre lo que pasa en México. Es algo que está en observación y yo creo que tenemos que estudiarlo mucho más para saber realmente en dónde situarlo. Entonces, yo respecto a la policía, no sé si Águeda quiera decir algo. En cuanto a los pueblos, pues yo creo que hay mucho que decir y las diferencias que hay. Yo recuerdo cuando leí aquel artículo de Marcela Ternadacio, cuando en Argentina desaparecieron los ayuntamientos. Yo me quedé realmente diciendo, ¿y qué van a hacer para dirigir, para gobernar, para implementar? O sea, me quedé realmente muy sorprendida, ¿no? Y sigo sin entender muchas cosas de la forma en que se hizo en Argentina la transición. Entonces es algo que tengo pendiente, pero bueno, el tiempo no da para todo eso. Este, y yo quiero decir que en México los pueblos fueron fundamentales y siguieron siendo fundamentales pues durante mucho tiempo, todo lo largo del 19, ¿no? Y que realmente yo después de la Constitución de 57 no he estudiado mucho, ese es un periodo que se me escapa, pero que en toda esa primera mitad del siglo XIX los pueblos siguieron siendo centrales en todo lo que fue el gobierno y la forma en que se nombraban los pueblos. Entonces, allí sí hay una serie de elementos que distinguen, yo creo, y puedo decir el problema de los pueblos y de los pueblos indígenas es que se abrió y se integraron a los pueblos el otro tipo de habitantes, ¿no? Entonces, eso sí lo vemos que en muchos municipios, podríamos decir, en donde se llevan a cabo elecciones, se dice así casi abiertamente, no olviden integrar indígenas dentro del ayuntamiento, que es ahora un ayuntamiento compuesto por todos. Entonces, bueno, pues allí hay una intención, pero es una intención que no cuaja siempre y esos pueblos que quedan integrados en municipios conformados por pueblos más grandes, en donde no hay un predominio de población indígena, pues sí podríamos decir que en esos lugares desaparecen del mapa. ¿Mm? Este, eh, Sobre todo, bueno, yo siempre digo algo, es que mi campo de observación ha sido más la parte del norte del país, en donde la presencia de los pueblos de indios es muy diferente a la presencia que hay en todo el sur del país, ¿no? Entonces, aunque lo he estudiado, siempre me quedo como obsesionada por hablar de lo que yo he visto más directamente que lo que leo muchas veces por los trabajos de los otros. Allí es una falta. ¿Se me escucha? Sí, ¿O sigo a sin ver, él? Sí, sí, ahora sí. ahora sí. No, ya no, Ahora no. ya no. Está apagado tu micrófono. ¿Y ahora sí se escucha esta? Sí. Ok. Cuando empecé a ver los alcaldes en esta nueva revisión, que como dice la doctora, estamos en el camino, fue empezar a ver desde estas dos esferas que tiene y que se la pone en Cádiz. Los alcaldes se encargarán de lo económico y de lo contencioso. Yo me había visto
en algún momento más lo contencioso, y empecé con lo económico, y son cuestiones, sí, menores, de corrección de policía, y va a ser en la alimentación de fuentes de fuentes del árbitro ejecutivo que me ayudarán a complementar estas funciones previas a lo contencioso que tienen los alcaldes. No es, y es en el reglamento económico y político de los pueblos, que ya el mismo título nos dice hacia dónde va y cómo está concibiendo el gobierno, y en esta economía hablan que ellos tienen que corregir, una corrección sí muy doméstica, y donde es que se limite a encarcelarlos, pero con miras a que haya una corrección en su comportamiento, dándoles alguna instrucción, que es lo que empiezan a plantear, o mandándolos a las presidio el presidio de Fresnillo, de minería. Y bueno, es algo en el que vamos, porque varias de estas acciones de cómo puede actuar los alcaldes como policía gubernativa, tengo identificado que se puede ver desde las ordenanzas municipales, las cuales al momento no he adentrado para darte todos los elementos de cómo lo están concibiendo, cómo lo están realizando y las consultas que se daban, porque identificar las fuentes, pero no he llegado ahí. Los discursos están ahí desde el antiguo régimen, padre de familia, padres de la patria, es uno que está muy constantemente, la felicidad pública. O sea, a final de cuentas, estos padres de familia son los que son reconocidos por la comunidad y elegidos para que los representen y se encarguen de algo que van a decir que el fin es la felicidad pública. Paso a esta cuestión del sujeto de derecho. Bueno, los pueblos, ahí la especialista es la doctora. Yo cuando hablo de pueblos, es a ras del ayuntamiento abajo, que eran a partir de 2,000 habitantes, no, 3,000 para Zacatecas, habitantes podían conformar un ayuntamiento, si no era una junta municipal que solamente tenían alcalde de conciliación, resolver cuestiones menores. Y estas comunidades son a las que yo trabajo como pueblos, y el sujeto de derecho es el ciudadano que muestre modo honesto de vivir, que sea independiente, ¿no? Ciudadano, y es el que participa en las elecciones. Pero hay que quedar claro que en las elecciones hay dos tipos de ciudadanos. Uno, el que puede ser elegido, que ya hay un reconocimiento mayor, y otro, el que puede votar, pero no puede ser elegido. Y eso a mí me queda muy claro en las elecciones, quiénes son los que van participando, y que es una élite muy cerrada, las que están ahí encargadas de estas virtudes, ¿no? Y que son también virtudes económicas, porque en un momento empiezan a pedir el censo, censitarias de cuánto es el impuesto que paga anualmente, ¿no? No están pidiendo que participen cualquier persona en los poderes ejecutivo, legislativo, y no así en los ayuntamientos, sí es más la parte económica, ¿no? Y sí estamos en este proceso, Romina, yo creo que nos diste varios elementos, pero también toma en cuenta que llevamos poco tiempo, y que vamos en ese proceso. Ya tenemos ese lente de recuperar lo gubernativo en varias esferas, pero bueno, yo creo que la parte de policía y gubernativa, pues Evelyn puede decirnos más, que ella lo ha visto de ese otro lado, y que ahí vamos en el camino, trabajando. Danos tiempo. Qué buena respuesta. Muchísimas gracias a las dos. Hay un par de preguntas en el chat.
que quisiera leerlas. Para la doctora Beatriz, se nota la influencia del constitucionalismo gaditano en el sostenimiento de la administración de justicia con participación amplia de los ayuntamientos para México. Esta es un comentario, una pregunta de Robinson. En otros casos hispanoamericanos, como Caracas, desde los primeros momentos de la emancipación, se evidencia la influencia del liberalismo francés en el gobierno de lo local en los procesos de transición. Así se les encinde la administración de justicia, además de los temas de la política. Por ello se les circunscribe a lo clásico del gobierno de policía, asuntos domésticos de la ciudad, sin administrar justicia. Y Viridiana, que pide disculpa porque su micrófono no anda, se quedó pensando en la economía política, porque justo viendo la economía que se dejó a los pueblos de indios por hacerles un bien, con la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, pudo ver la introducción de la utilidad. Quizás se trate de la introducción del principio de utilidad en el sentido planteado por Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Bueno, tenemos esos dos comentarios sobre policía en Caracas y sobre economía política que me parecen súper interesantes. Beatriz, ¿quisieras comentar algo al respecto? Tu teléfono está, Leo la pregunta. Hay una cosa, siempre responsabilizamos al constitucionalismo gaditano de lo que pasa. Y la verdad es que la tradición, que es lo que permanece. Entonces yo digo, seguimos. Alguna vez me dijeron, ¿qué tanto en México influyó en el siglo XIX la Constitución gaditana? Pues es que depende de la lectura que hagamos de la Constitución. Si hacemos una lectura tradicional de la Constitución de 1812, pues se adecuó, en mi opinión, a lo existente y lo plasmó en el texto, en donde los pueblos siguieron siendo pues los poseedores de la justicia como lo habían sido desde antes. El año pasado yo llevé una ponencia a un evento que me invitaron en Brasil sobre las elecciones en los pueblos, y yo no hice distinción entre los pueblos españoles y los pueblos de indios. Y quiero decir que es lo mismo y que la justicia estaba en los dos tipos de pueblos entregada igualmente, y las elecciones se llevaban a cabo en la misma forma. Entonces no había diferencia, y la justicia seguía así igual en el siglo XIX, digo, perdón, en el primer momento de la aplicación de la Constitución, siempre y cuando pues los pueblos indígenas no tuvieran mucha población española, ¿no? El problema es en el momento en que en las regiones pues la población era mixta, y si había elecciones, bueno, pues entonces allí sí, por el mismo proceso escalonado de las elecciones, pues se llegaba muchas veces a suspender a los eh, indios, y por eso mismo mandaban pedir que por favor no los excluyeran, que los incluyeran en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues depende mucho de las circunstancias y de los lugares, pero para mí la lectura que yo hago de la Constitución de Cádiz es una lectura que se apega a lo existente, y que por lo mismo es muy evidente que en el siglo XIX se sigue la Constitución de Cádiz, no porque se siga la Constitución de Cádiz, sino porque es la forma en que está organizada el gobierno, y no les cuesta ningún trabajo seguirlo practicando en esa forma. Exactamente. Hay una pervivencia que es súper interesante y que es una pervivencia que se va apropiando de los nuevos términos. Estaba pensando en el trabajo de sujeto de derecho de Bartolomé Clavero y en cómo se van apropiando. Cambia el discurso en el velo de ignorancia constitucional también, es uno de los últimos trabajos de Clavero.
las constituciones pueden decir una cosa, pero su aplicación va a terminar adaptándose más a lo que la tradición disponía que a lo que la letra quería modificar. Y esto de la participación de los indios, bueno, para nosotros, desde el Cono Sur, es algo totalmente novedoso, porque los indios, acá en el Río de la Plata, en Tucumán, en Cuyo, no son reconocidos como sujetos de derecho. Entonces, no hay alcaldes indios, los indios no participan del cabildo, no hay justicia de indios. Eso es un proceso tan diferente que resulta, a ver, Beatriz, Águeda, ni siquiera se lo plantean porque para ustedes es muy natural que los indios estén incorporados al cabildo o que haya una justicia de indios. Para nosotros es algo totalmente novedoso porque los indios no fueron considerados sujetos de derecho. Entonces creo que ahí hay una diferencia entre Nueva España y el Río de la Plata. En el medio puede haber un montón de variaciones, pero tenemos dos polos opuestos en la forma de considerar a los indios como sujeto o no. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, Evelyn. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera en primer lugar felicitar a Águeda por mostrar los resultados de estos primeros acercamientos a estas honduras y complejidades en las que a veces no quisiéramos tomar, pero que son necesarias porque las fuentes nos han llevado a explorar en estos lugares. Lo primero que me gustaría decir es que desde el gobierno y la construcción del Poder Ejecutivo, yo había afirmado que el Poder Ejecutivo era el más complejo de definir porque pareciera que desde el orden constitucional estaba muy claro qué era la justicia, qué hacía el legislativo y qué hacía el judicial. Pero ahora escuchándote a ti, Águeda, me doy cuenta de que es igual de complejo que el ejecutivo en cuanto a a la pervivencia de esta domesticidad para impartir justicia, que es la misma domesticidad que yo veo para gobernar y para construir un poder ejecutivo. Entonces, eso a mí es lo que me parece que estos discursos constitucionales nos han constreñido para dejar de observar toda esa complejidad de que está en la realidad y sobre todo está en las prácticas, que no está en los códigos. Y las prácticas son las que nos han dado a ti y a mí y a la doctora Rojas y a Viridiana esa riqueza, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría señalar es cómo en esta parte de lo que vemos de qué es la justicia, qué es lo doméstico, cómo se utiliza la policía para un ejercicio de la práctica tanto gubernamental como de la justicia. La policía me parece que va a ser una de las pocas herramientas con la que cuentan los pueblos para gobernar y para impartir justicia. Y ahí me parece que es en donde lo gubernativo y lo contencioso se siguen imbrincando completamente en la primera mitad del 19, ¿no? Porque yo para el caso guanajuatense en el gobierno con los jefes de policía, a los jefes de policía también se les dice que ellos deben de actuar como una especie de intermediarios, ¿no? No hablan de la conciliación, pero finalmente ellos tienen que hacer todas estas actividades preventivas para hacer que el alcalde no llegue a la impartición de justicia. Entonces, esta parte en donde seguimos observando que si se imparte o no se imparte justicia, las autoridades tanto gubernativas, entiéndase en este caso las que se quedan en el Poder Ejecutivo como las autoridades contenciosas, en el ámbito local es donde seguimos observando que existe esta distinción y existen estas dos vías, ¿no? Que no es una confusión, porque si lo ponemos en términos historiográficos, como que hay una confusión en el ejercicio del gobierno. No, es que todavía siguen teniendo las dos vías para actuar desde lo contencioso y desde lo gubernativo. Y actuar desde lo gubernativo en este momento implica aplicar el modelo de la policía, ¿no? Entonces creo que más o menos por ahí, para mí también de repente es muy pantanoso
pero ya lo habíamos hablado en otros momentos, es para nosotros, para los investigadores desde este lugar, porque cuando lees las fuentes parecía que para ellos es muy claro actuar por una vía o por la otra, ¿no? Pero finalmente eso es esa es la riqueza de lo que estamos tratando de desentrañar. Entonces, pues aquí seguimos en el diálogo. Muchas gracias, Evelyn. Qué lindo lo que has dicho. Seguimos en el diálogo, porque esto lo estamos construyendo desde lo local, desde la experiencia, desde entender los significados. No sé si Águeda o Beatriz quisieran responder a Evelyn. Sería un placer. Águeda. Águeda, levantaste la mano, pero no sé si... Ah, bien. Micrófono. Perdón, no sé, sí, no sé qué estoy haciendo con las, bueno, yo quiero, bueno, parto por lo general. Sí, una de las cuestiones que de repente nos pasa en este quehacer de la historia es este peso que le damos a la Constitución, que son, me acuerdo de una clase que nos diste tú, Romana, que decía, la Constitución es verla como esa caja de proyectismo, esos cajas vacías, pero que se van alimentando con los reglamentos. Y hay una cuestión muy interesante que los pueblos, los ayuntamientos, no son instancias pasivas, sino que están mucho interactuando y preguntando. Y en estas consultas nos dan muchas directrices de cómo se están interpretando las cosas y que luego el aterrizaje es con las reformas constitucionales, con los reglamentos, que ya son los decretos, que son los que van llevando de esta cuestión muy abstracta a lo que se puede realizar en el territorio, ¿no? Entonces, este acercamiento, como decía hace rato la doctora, de cómo estamos viendo la Constitución, cómo las interpretamos, pues no son móviles, son estas proyecciones. Lo interesante son estos reglamentos que vienen abajo y las consultas. Los ayuntamientos constantemente se están dirigiendo al legislativo, al ejecutivo, porque tienen dudas y dudas y no quieren actuar mal, o sea, hay una preocupación, ¿no? Y lo que decía hace rato, que leía a Viridiana, la economía política sí está muy presente, es muy claro, es cómo nos la presenta Jesús Vallejo en este artículo de la policía, y cuando uno va viendo las ordenanzas, porque eso tenían los ayuntamientos, la capacidad de elaborar sus propias ordenanzas para su gobierno interno. Sigue las lógicas, reconocer el territorio, reconocer a la población, quiénes son ciudadanos, quiénes no, reconducir conductas por medio de la educación, promover la industria. Y todo esto, en el caso de Zacatecas, un día de ociosa, me puse, ya que todo lo hacen en PDF, a buscar la palabra utilidad. Y la palabra utilidad tenía en función de que alimentaba a la felicidad. O sea, el objetivo del gobierno es la felicidad pública que se alimenta de la utilidad que construye a partir de la economía política, ¿no? Del gobierno. Y mucho de la historiografía decía por el bien común. Y me sorprendió que en la Constitución de Zacatecas solamente una vez se menciona bien común, pero felicidad es otra historia. Y por último, vi la pregunta que hizo Laura, ¿a qué orden es el que piden el apego? Al orden jurisdiccional que se marca en las 7 partidas, en la novísima recopilación, y que lo tienen claro estos manuales que empiezan a transmitirse entre los territorios bueno, ya en el periodo mío, que es que se realice la conciliación, que se realice la aprehensión y la sumaria antes de las 36 horas, realizar una sumaria cuando no haya aprehensión, recibir las pruebas, las sentencias, y ellos dicen que el proceso no debería de ser mayor a 3 meses. No entendían cómo se podían pasar 10 años
peleando una herencia. Eso es todo. Qué lindo definir el orden con tanta simpleza. Este, bueno, lo lindo de los diálogos es esta apertura, porque el diálogo comienza en un momento determinado y realmente no sabemos cuándo termina. Estamos empezando este camino que Águeda y Beatriz y Evelyn y Viridiana lo están transitando. A ver, Águeda, Viridiana y Evelyn de la mano de la doctora Beatriz lo están transitando ya hace muchos años. El resto vamos por nuestros caminos y nos estamos encontrando así, en el camino, en el andar. Y es un placer para nosotros, desde el grupo de Historia del Derecho Local, poder contar con la presencia de ustedes, con las palabras de ustedes, con el caso mexicano y con las preguntas que resuelven y las que dejan planteadas. Así que Águeda, Beatriz, muchísimas gracias al resto por su atención, por estar, por participar, por las preguntas. Y no sé si quisieran agregar algo, sería un placer. Si no, creo que vamos a seguir conversando ya en papeles, en lo que puedan, en la próxima publicación que están armando Águeda y Beatriz y en las cosas que vayamos escribiendo, Laura, Adriana, desde las distintas latitudes en donde estamos en este momento. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Nuestro próximo encuentro en noviembre va a estar a cargo de, ay, se me fue el nombre, Adriana, ¿cómo se llama? Natalie Mancilla Órdenes. Natalie. Sí, de Chile, que está en Finlandia y que trabaja fabulosamente también, y que seguimos sumando perspectivas desde distintos lugares, que es lo que enriquece esta visión desde lo local. No se puede hacer una homogeneización, una abstracción, porque cada lugar es totalmente diferente. Muchísimas gracias a todos.